Buenas tardes, licenciado Fajardo Jonathan. Voy a explicar acerca del cuadro comparativo, acerca del cuadro comparativo, lo que es los aspectos que yo he tomado en consideración es la ontología, axiología y teología. Eh, y también para hacer la comparación de cada una de ellas en las sería educación, filosofía y donde se emplea. Por ejemplo, en el tema de ontología es lo que entiendo que son características propias del ser de yo, cómo estoy, el ser humano, cómo es en sí. En la parte de educación sería estudiar las características, las que tiene el ser, o sea, mi persona, la visión en la realidad, dónde estoy, cómo estoy, y qué es lo que estoy haciendo actualmente. En la educación sería yo estudio la carrera porque sí me interesa, porque yo quiero enseñar a las demás alumnado, demás estudiantes. Pues. En la parte de la exología, en la educación, es lo que nosotros ilustramos, conocimiento, el conocimiento de cómo lo vamos adquiriendo en el proceso de para graduarme, por ejemplo, sería que primeramente estudié filosofía, luego estudié otra cosa en el segundo módulo, tercer módulo igual, o sea, sí, en lo que es antropología de la sociología de la educación hace referencia al, al conocimiento, cómo se lo va adquiriendo a lo lapso o de una línea de tiempo. ¿Cómo era yo en 2 años atrás? ¿Cómo me pienso ver de aquí en un año? Por ejemplo, así son comparaciones en el tiempo, pero un poco cortos. Entonces, lo que también yo entiendo en la parte de teología en educación es personalmente las metas, las cosas que yo aspiro. Una meta sería incorporarme de aquí a 4 años con mi título de bachiller. ¿Cuál sería mi objetivo? Mi objetivo sería leer 10, 15 páginas diarias todos los días, autoeducarme, buscar información en diferentes medios de fuentes confiables. Yo creo que esto es en la parte de teología relacionado con la educación. Entonces, en estos 3 puntos de antología, axiología y teología, yo creo que la antología es de cómo soy yo, cómo me veo y todo eso. La axiología sería hablar un poco más acerca del conocimiento que yo voy adquiriendo a lo largo de una línea temporal. Cómo fue hace 15 años atrás, cómo fue hace 10 años atrás, así, en consecuencia hasta llegar al presente. La teología sería las metas que yo tengo aspiradas y qué es lo que yo aspiro de aquí a 5, 10 o 15 años a futuro. ¿Cómo me veo? Todo eso, yo creo que es así en esta pequeña explicación. En lo que es la filosofía, en la base de la ontología, o sea, se relacionan, sí, dice que se dedica a reflexionar sobre todos los modos esenciales de existencia de las cosas. Yo tengo conocimiento que esta mesa está construida por tantos materiales, qué materiales ocupé, cuál fue el proceso para poder hacer esa mesa, por ejemplo, lo creo así. Bases fundamentales, antes de hacer la madera para construir la mesa fue un árbol, hace 50 años atrás fue una pequeña plantita, un pequeño arbusto. Yo creo que eso es así, tratar de indagar cómo creamos algo en concreto, cómo creamos la mesa, por ejemplo. Entonces, lo que yo también creo que significa la axiología de filosofía es estudiar los valores del ser humano. Eh, ¿Por qué yo me comporto de cierta manera? ¿Por qué yo investigo tal cosa? ¿O por qué yo estoy triste? ¿Por qué no me siento conforme en mi área laboral y mi área de estudio? La axiología de la filosofía es nosotros buscar la razón. ¿Por qué estoy feliz? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy desanimado? ¿O por qué no hago tal trabajo, tal tarea? Es como lo que me sucedió en la semana anterior que tenía que presentar los trabajos autónomos. Esto fue por lo que no pude organizar mi tiempo.
Y la próxima vez, en un trabajo futuro que tenga, por ejemplo, de aquí la evaluación, yo lo que tengo que hacer es autoeducarme para poder yo rendir esta evaluación. Entonces, una vez que yo pase, por ejemplo, y pase los exámenes y vea unas notas buenas, por decirlo así, yo me voy a sentir feliz. O quizás si saco unas notas más bajas de mi estándar, yo me voy a sentir un poco triste. Entonces, la psicología, en la base de la filosofía, lo que trata es de estudiar nuestros valores, de estudiar la manera en cómo nos sentimos, por qué soy amargado, como lo mencionaba. Cabe recalcar nuevamente lo mismo. Yo creo que yo creo es esto lo que le acabé de manifestar, que estudia los valores, porque hay gente que es mala, no ayuda a los demás, no le ayuda a un viejito a cruzar la calle. Perfecto, entonces la filosofía en base de la teología, de que estudia los sucesos y atributos de Dios, eh, también como los conocimientos humanos sobre una vida eterna. Esto sería, por ejemplo, tener mis ciertos conocimientos y yo creer que, por ejemplo, la gente religiosa, la gente católica cree que todas las cosas que suceden y pasan alrededor es porque un ente sobrenatural las hizo y, por ejemplo, no creen mucho en lo que es en explicaciones científicas, sino ellos tratan de explicarse su vida, cómo son y qué es lo que hacen, basándose en la entidad que es Dios. Igualmente, si es una persona atea, va a decir, no, es que las cosas que hago son porque yo me esfuerzo haciéndolo, no es porque un ente espiritual o sobrenatural me ayudó. Esto es lo que yo entiendo en la base de teología, en la filosofía, en este cuadro comparativo. Entonces, continúo explicando dónde se puede emplear lo que es la ontología. La ontología en sí se puede emplear en el estudio de lo que se hace y de las cosas que se hacen, las cosas que sean y lo que son. Por ejemplo, como le manifesté, cierta mesa es así, por qué la mesa es así y cómo se hizo así, etcétera. Por ejemplo, un carro está corriendo normalmente, se pochó la llanta, entonces, ¿cómo estuvo el carro? Y después de arreglarlo, ¿qué es lo que empleamos? Empleamos fuerza, herramientas para arreglar, yo creo que puede ser así. ¿Dónde se emplea lo que es la axiología? Se emplea en el estudio del producto de la cultura de la persona. Por ejemplo, si hay en una parte, en cierto sector, hay gente muy amable, muy humilde, que si algo pasa, o sea, si se accidenta un carrito, se le poncha una llanta, van a, por ejemplo, ayudarle a la persona a acomodar su carrito. Entonces, se emplea en el estudio de la cultura, o sea, van a estudiar la auxiología, dónde, dónde o cómo o por qué la gente de ese sector es así. Si en otro lugar, por ejemplo, la zona de la costa dicen que es bastante peligrosa, que si uno sale pasado una cierta hora, eh, es probablemente que lo asalten, es probable que le apuñalen, que le acuchillen, que lo extorsionen. Entonces, la sociología trata de eso, de estudiar la cultura. Por ejemplo, en Loja, la cultura lojana, se dice que es buena para un traguito, por decir así. Por ejemplo, en otro lugar puede ser que a la gente le guste bastante lo que es motocross, a realizar unas actividades de riesgo, eh, actividades de paracaidismo. Entonces, eso es lo que creo que trata la axiología, de estudiar la cultura en sí, de una, porque en la cultura hay gente gente que se dedica a una cierta actividad, gente que se dedica a otra actividad. Bueno, continuando lo que es teología, ¿dónde se puede emplear la teología? La teología en sí se puede emplear en el estudio del ente espiritual sobrenatural, como aquí lo dice, es la iglesia como comunidad de fe y de cristianismo.
la teología en la religión trata de explicar cómo fue la iglesia hace 300 años antes de lo actual, 200 años antes de Cristo, después de Cristo, cómo fue, eh, cómo se profundizó la Iglesia Católica. Tengo conocimiento de que la Iglesia Católica eh, empezó a tomar fuerza en un cierto trayecto de su historia, tratando de apagar las otras religiones. Entonces tenían sus metodologías para atraer más gente a su iglesia, para involucrar o guiar a la nueva generación que se oriente por esa religión, para que crean esa religión, cómo lo pueden hacer, las metodologías que lo hacían, para desmentir la teología, para desmentir lo que son mitos o para darle fortalecimiento a los mismos mitos, creencias. Entonces, todo eso es lo que yo creo que es. Bueno, Magíster, eh, esto es mi participación por el día de hoy del trabajo práctico experimental. Eh, Mi nombre es Rolando Pineda. Mil disculpas por no haberme presentado antes del video y esto ha sido todo por hoy.